Bueno, vamos a hablar del tema de neuropatía diabética. Es un tema extenso, pero bueno, vamos a tratar de definir algunos conceptos y de aprender algo de esto. La neuropatía diabética constituye un grupo de síndromes clínicos que afectan distintas regiones del sistema nervioso en forma individual o combinada. Puede ser silenciosa y asintomática o presentar signos y síntomas no específicos observables en otras patologías. Y se diagnostica por exclusión, justamente porque no son exclusivas de la diabetes, sino que pueden aparecer en otros síndromes como en la amiloidosis, el alcoholismo y otras afecciones. Es la complicación crónica más frecuente y precoz, sin embargo suele ser la más tardíamente diagnosticada porque es a veces de aparición solapada y con sintomatología poco detectada por el paciente y poco buscada por el médico. Incluye diversos síndromes. Se desarrolla tanto en diabetes tipo 1 como en tipo 2 o como en otras formas de diabetes, o sea, las diabetes secundarias a otras patologías. Y se asocia a elevada morbimortalidad, lo cual constituye un problema no solo para el paciente y la familia, sino también para la salud pública. Epidemiológicamente podemos decir que las más frecuentes en países desarrollados, causa más internaciones que el resto de las complicaciones de la diabetes. El 50-75% de las amputaciones no traumáticas son producidas o están indicadas bajo la afectación o bajo la órbita de la presencia de la neuropatía diabética. Y no es conocida verdaderamente la prevalencia, no hay estudios concluyentes que nos muestren la verdadera prevalencia de esta enfermedad. En este cuadro podemos ver claramente del listado de la mayoría de las complicaciones crónicas de la diabetes, cómo la neuropatía ocupa el primer lugar, seguido luego de la retinopatía, que es muy frecuente también, de la nefropatía, de la ceguera por retinopatía, de la diálisis por nefropatía terminal, de la hipotensión ortostática y el resto de las complicaciones. Es decir, que es la causa más frecuente de complicación crónica, o mejor dicho, la complicación crónica más frecuente en la diabetes, y es debida a diversos factores que luego veremos. La patogénesis o la patogenia que se ha estudiado pudo concluir, los estudios hechos hablan de que hay dos vías que pueden llegar juntas o por separado a generar neuropatía. Los disturbios metabólicos como la hiperglucemia a través de la neurotoxicidad, la activación de los polioles, la depresión de antioxidantes, la depresión del mioinositol, la acumulación de producto final de glicación avanzada de las proteínas y de los lípidos, producida por la glucotoxicidad, defecto en el neurotrofismo o destrucción autoinmune incluso de los nervios, tanto nervios periféricos como del sistema nervioso central y también de nervios autonómicos. Y desde el punto de vista de la vertiente vascular, anomalías vasculares funcionales, el estrés oxidativo por la disfunción endotelial, la activación de NFKB. Los NFKB son complejos proteicos que controlan la transcripción del ADN. También la activación del B2PKC, que es una enzima que controla el crecimiento celular. La injuria endotelial y el daño en la microcirculación a través de la microangiopatía pueden producir, junto con los disturbios metabólicos o individualmente, neuropatía en el paciente con diabetes. Hay modificaciones estructurales, como es la desunión axoglial, atrofia de axones, alteraciones vasculares endoneurales y lesiones del sistema nervioso autónomo. Bueno, estos elementos son la visualización de la fisiopatología que acabamos de ver. Para clasificarla, hay distintas formas de clasificación. Esta, por ejemplo, es una, que es la neuropatía subclínica. Luego, dentro de esta clasificación, otro grupo constituye la neuropatía clínica difusa con un síndrome sensorio-motor o sensitivo-motor distal, simétrico y autonómico.
lo más frecuente que vamos a ver son los sensorio motor distal y simétrico, y también síndromes focales como pueden ser, por ejemplo, las mononeuropatías de los pares craneanos. Esta clasificación, que es un poquito más detallada, la divide o la clasifica en neuropatía rápidamente reversible, que es la neuropatía de la hiperglucemia, y neuropatía de la prediabetes. Estas dos formas son autolimitadas, duran pocas semanas y, bueno, se puede tratar sintomáticamente y generalmente no es necesario utilizar drogas dirigidas a la fisiopatogenia de la neuropatía. Como dije recién, son autolimitadas y se producen con mucha frecuencia en las decompensaciones de la cetoacidosis diabética. Después tenemos las polineuropatías distales simétricas. Acá vemos los representantes. Puede ser sensorial o sensoriomotora. Neuropatía motora proximal simétrica en extremidades inferiores, que es la más común, y la neuropatía autonómica. Después tenemos las asimétricas, como la neuropatía craneal, la radiculopatía por mononeuropatía del tronco, mononeuropatía o neuropatía de plexos, mononeuropatías múltiples, neuropatías por atrapamiento, lesión isquémica del nervio y mononeuropatía asimétrica, neuropatía asimétrica asociada a polineuropatía distal y simétrica. Y hay formas mixtas, como por ejemplo esta última sería de una de las formas mixtas. Las neuropatías difusas periféricas se relacionan, que son las más frecuentes, se relacionan con la antigüedad de la diabetes, el tiempo en años que el paciente tiene la enfermedad. Muchas veces va pasando desapercibida hasta que tardíamente se la descubre. Afecta preferentemente a los nervios distales, es sensitiva, motora y autonómica y predomina en los miembros inferiores. Es la típica afección que genera hipoestesia o anestesia en calcetín, que habrán escuchado alguna vez. De acuerdo a la fibra afectada, la podemos clasificar en dos subtipos, la distal simétrica, cuando compromete las fibras largas o las fibras cortas. Al comprometer las fibras largas va a haber afectación motora, percepción alterada, ¿no? La función motora, alteración de la percepción vibratoria o de la palestesia, alteración del sentido de posición, y alteración del tacto y la presión, que son junto con la motora, son las más precozmente percibidas por el paciente, pero no es la primera en aparecer, pero la primera en aparecer generalmente es la alteración de la percepción vibratoria, que solamente se nota si uno la busca. Y cuando afecta a las fibras cortas, se manifiesta a través de dolor, alteraciones del sistema nervioso autonómico y alteraciones de la sensibilidad a la temperatura. Los síntomas más característicos de la polineuropatía distal los podemos dividir en sensitivos, que constituye una sensación de adormecimiento o expresa sensación de adormecimiento e insensibilidad en los pies en forma de calcetín, es en la zona que abarcan los calcetines. Tiene parestesias en los pies, dolor en las piernas, penetrante, quemante, punzante o profundo, es el tipo de dolor. También sensaciones inusuales para la gente, como es algo parecido a como apretando alrededor del pie, como tener bolas de algodón bajo los pies o los dedos, o caminar sobre algodones, o caminar sobre arena caliente. Tienen hipersensibilidad al contacto superficial, eso se denomina alodinia, y también incapacidad de identificar los objetos con las manos, o sea, una alteración en la estereognosia. También puede acompañarse de inestabilidad en la marcha por diversos factores, como por ejemplo por ataxia o por la polineuropatía de miembros inferiores, que se caracteriza cuando hay ataxia, una marcha taloneante, o cuando hay polineuropatía distal simétrica con alteraciones motoras, es la marcha punteante, como la polineuropatía del paciente con alcoholismo. Básicamente remeda
a la marcha de la parálisis del ciático popliteo externo. La neuropatía diabética se caracteriza fundamentalmente por dolor espontáneo e insensibilidad al hacer la exploración física. También pueden tener síntomas motores, como dije recién, dificultad para caminar o subir escaleras, para levantar objetos por falta de fuerza por la hipertrofia que conlleva la denervación muscular, y dificultad para manipular objetos pequeños por la alteración de la estereognosia. En el examen podemos encontrar en la inspección pies normales o encontrar que está la piel seca con dilatación de las venas superficiales, con edema por fenómenos autonómicos asociados del sistema nervioso autónomo, deformidades como el pie en garra neuropático, hallux valgus o la neuropatía de Charcot, que es la expresión más grave, severa y típica de la neuropatía diabética distal. También hay atrofia muscular, con lo que hace que se deforme la postura del pie y los puntos de apoyo, que genera formación de callosidades en la planta del pie y en los bordes del pie. Puede llegarse a la ulceración en la planta del pie o en zonas de compresión del calzado, y puede también estar acompañado de trastornos de la marcha, por la polineuropatía o por ataxia, que a veces estos pacientes tienen en la evolución. Los signos de la neuropatía distal es característico que si no va acompañado de en el examen, los signos en el examen físico, ¿no? Si no va acompañado de vasculopatía que produce isquemia, van a ser pies calientes y secos. Calientes porque tienen vascularización y secos porque tienen alteraciones en la sudoración. Entonces, esto se produce por neuropatía autonómica. Puede conservar los pulsos pedios, incluso ser saltones. Puede haber una pérdida o reducción de los reflejos patelar y aquiliano, es decir, de la rodilla o del rotuliano o del tendón de Aquiles, y reducción de la dorsiflexión en el tobillo. Acá vemos una sucesión de acontecimientos, características en la neuropatía distal sensitiva. En los puntos de apoyo se va generando por insensibilidad una callosidad que termina por defectos de la microcirculación en el inicio de una escara de superficie, escara que se ulcera y cada vez se va ulcerando más hasta constituir una lesión ulcerada importante que incluso puede llegar hasta el hueso. Esto es lo que denominamos mal perforante plantar. Acá tenemos ejemplos donde podemos visualizar una úlcera profunda por la sucesión de acontecimientos que mencionamos recién. Acá vemos un pie con edema y la vasodilatación superficial por alteraciones del sistema nervioso autónomo. Y acá vemos casos más graves, como una úlcera en un paciente que ya fue amputado parcialmente. Acá vemos las callosidades o la piel descamativa y la deformidad. Esto es pie de Charcot. Una úlcera en borde del pie y una úlcera en punto de apoyo en la cabeza del quinto metatarsiano. Acá vemos hiperkeratosis, que también es característica de la neuropatía diabética, úlceras. Acá vemos otro ejemplo de hiperkeratosis, como en este caso. Bueno, vamos a dejar acá y seguimos en el próximo video.